Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos TensorArt. TensorArt es una plataforma vanguardista que pone a disposición de sus usuarios una poderosa herramienta de generación de imágenes al instante. Aparte de disponer de muchos modelos específicos para cara, orejas, manos y literalmente para generar lo que necesites, también te permite usar hasta 3 modelos LoRa en la generación de imagen en la versión gratuita. Y en la versión de paga podrás usar más de 3 modelos LoRa en una misma generación de imagen. Entre las funcionalidades de TensorArt veremos cómo crear una pose tensorial con ControlNet. Y entre las funcionalidades que se destacan en TensorArt tenemos la del modelo A-Detailer, que sirve para arreglar manos y cara distorsionadas en la generación de la imagen en el programa o desde una imagen subida desde tu escritorio. Y también tenemos la importante función para importar miles de modelos desde la página de Civitai. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz le dan clic derecho Traducir al español para su comodidad. Después nos vamos a iniciar sesión. Aquí pueden iniciar sesión con su cuenta de Google, con su cuenta de Discord o con un correo electrónico. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña le damos a siguiente y después le damos a continuar. Una vez en la interfaz principal del programa nuevamente le dan clic derecho Traducir al español para su comodidad. Ya en la interfaz principal del programa tenemos las siguientes pestañas. Espacio de trabajo, que si le damos un clic, nos enviará directamente al espacio de trabajo donde podremos generar de texto a imagen, de imagen a imagen y animar. Ahora configuraremos la creación de una imagen. Primero elegiremos un modelo. Les recomiendo elegir el modelo Realismo Neutron. Nos venimos a la pestaña Todo y escribimos Realism Neutron. Le damos a seleccionar. En Añadir LoRa nos vamos a Todo y elegimos Agregar más detalles, la primera opción. Estas dos opciones son de sugerencia para ustedes. Les generarán una imagen realista muy buena. Ustedes pueden añadir hasta 3 modelos LoRa en la versión gratuita. Si quieren añadir más de 3 modelos LoRa, tendrán que suscribirse a la versión de paga. Ahora probaremos solamente una opción de modelos LoRa. Tenemos el prompt introducido y el prompt negativo también. Un poco más abajo tenemos la configuración de relación de aspecto, retrato, paisaje, cuadrado y la opción de configuración personalizada. Yo le daré a paisaje. Los pasos de sampleo son las etapas de sampleo que la inteligencia artificial usa para crear una imagen a partir de tu prompt. A más etapas, más durará el proceso. Se recomienda valores entre 10 y 30. Escala CFG controla cuánto se ciñe la imagen generada al prompt. Valores más altos seguirán más firmemente la descripción del prompt, mientras que valores más bajos darán mayor variedad. El rango recomendado es de 3 a 15. La semilla, a igualdad del resto de parámetros, un mismo número de semilla generará la misma imagen. ENSD afectará a la semilla aleatoria. Cualquier valor distinto de 0 provocará que tenga efecto. La pestaña Contrata Arreglar, más detalles y mayor calidad. Si ustedes habilitan esta pestaña, les mejorará la imagen por 1 hasta por 4 veces. Y también podrán hacer una configuración personalizada. Yo desmarcaré esta opción. Y un poco más abajo tenemos la pestaña Detalles. Solución óptima para corregir el colapso facial o las deformidades de las manos. Si habilitamos esta opción, veremos una de las funcionalidades en las que se destaca este poderoso programa, el modelo A-Detailer, que sirve para arreglar face, la cara, hand, las manos, y person, el cuerpo de la imagen generada. Yo dejaré la configuración de manos para que no presenten ninguna distorsión.
También podrán añadir un modelo LoRa para las manos, la cara y la parte que ustedes deseen. Escribamos en el buscador hand, que significa mano. Como pueden ver, en los modelos de mano que tenemos aquí, tenemos un corazón en las manos, un hombre con las manos en el bolsillo, detalles de la mano real, manos reales, mejores manos. En fin, es cuestión de que ustedes jueguen con el programa porque literalmente tiene todo lo que ustedes necesitan para generar sus imágenes. Solo deben escribirlo en el buscador de modelos. Ahora yo no elegiré ningún modelo. Ustedes pueden utilizar la opción Edit Tailor para arreglar las manos, la cara o el cuerpo antes de generar la imagen o subiendo una imagen desde su escritorio en la opción Imagen a imagen. Ahora le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Ahora crearemos arte tensorial con ControlNet. Nos vamos a espacio de trabajo. Le damos a modelos. Escribimos Campursari y le damos a seleccionar. En el segundo paso añadiremos el modelo LoRa. Escribimos Add y elegimos la primera opción. En el tercer paso activamos Edit Tailor y elegimos un modelo LoRa. Escribimos Add y esta vez elegimos la segunda opción. Añadimos nuevamente otro modelo LoRa. Escribimos Real Hand y le damos a seleccionar. Después nos vamos a la parte superior y le damos a añadir ControlNet. Elegimos imagen de control. Debemos elegir esta opción si vamos a generar la imagen desde un prompt y no desde una imagen existente en el programa. Ahora seleccionamos el estilo y le damos a confirmar. Le damos a confirmar nuevamente. Introducimos el prompt negativo y le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora veremos cómo importar modelos desde Civitai. Tenemos dos opciones. La primera está en la página principal del programa, en la pestaña Hogar. En Alojar mis modelos, ustedes le dan clic y les aparecerán dos opciones, crear un proyecto e importar desde Civitai. Le damos un clic a importar desde Civitai. A veces la página de Civitai está en constante mantenimiento y esta opción a veces presenta problemas. De todas maneras, ustedes pueden tratar de usar esta opción siguiendo las indicaciones que se les da en esta parte. Ahora veremos otra forma de importar modelos desde Civitai, una forma mucho más directa. Para eso nos vamos a espacio de trabajo. Una vez en espacio de trabajo, primero ingresaremos a la página de Civitai. Una vez en Civitai le damos a un modelo. Y en la parte inferior derecha de cada modelo está la opción Copy Generation Data o copiar los datos de generación. A veces está en esta pestaña y a veces está en esta parte donde dice Remix. Le damos a Copy Generation Data. Nos vamos a TensorArt y pegamos datos de generación con esta opción. Le damos a confirmar. Y automáticamente los datos del modelo de Civitai habrán sido copiados en el prompt y en el prompt negativo de TensorArt. Le damos a generar. Y como pueden ver, los datos de generación de la imagen de Civitai se generaron en TensorArt con el modelo Campusari Generación 2. Ahora configuraremos la generación de dos imágenes. Le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora ustedes ya saben cómo importar modelos desde Civitai hasta TensorArt. Ahora nos vamos a la pestaña de imagen a imagen. Como pueden ver, en esta opción ustedes pueden subir una imagen desde su escritorio. Si la imagen que suban desde su escritorio tiene alguna distorsión en cara o manos, pueden arreglarla con el modelo Edit Tailor usando la configuración que vimos en la primera parte del tutorial. También pueden usar la imagen subida desde su escritorio como base para generar nuevas imágenes con nuevos modelos. Probemos este modelo. Introducimos el prompt y el prompt negativo. Generaremos solamente una imagen y le damos a generar.
Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Imagen con el modelo Meina XL, y esta es la imagen original subida desde el escritorio. Como pueden ver, el modelo Meina XL tiene aretes. Y le puso aretes a nuestra imagen base. Como les dije antes, el programa tiene todos los modelos que ustedes puedan necesitar. Solo tienen que buscar en el buscador de modelos. Ahora nos vamos a la pestaña Animar, en la cual la configuración es la misma que de texto a imagen y imagen a imagen. Ustedes pueden probar esta opción. Ahora volvemos a la pestaña Hogar y veremos los últimos detalles del programa. Nos vamos a la pestaña Generación en tiempo real. Y en el prompt del ejemplo tenemos CAD, más Glasses, Cybermatic Light, Futuristic, Epic Fantasy 8K. Ahora le pondremos el prompt A Beautiful Woman. Y como pueden ver, la imagen se genera en tiempo real. En la parte superior izquierda, ustedes podrán elegir entre SDXL, Stable Diffusion, LSM, Turbo Vision, OpenXL, Deep Blue. En la parte central tienen los formatos 2.3, 1.1 y 3.2. En la parte derecha nos informa cuántos créditos tenemos disponibles. Diariamente el programa nos dará 100 créditos para usar. En la parte baja de la imagen tenemos las opciones para descargar y la opción para guardar en el espacio de trabajo. Ahora volvemos a la interfaz principal del programa y entramos a la pestaña Aplicaciones. Aquí ustedes tendrán muchas opciones para elegir. Nosotros solo veremos cara de intercambio. Elegiremos una imagen para la nueva cara. Elegiremos otra imagen de foto original. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos la imagen original. Cara conocida. La nueva cara. Les aseguro que la pestaña Aplicaciones les fascinará. La siguiente pestaña es la pestaña Modelos, donde ustedes encontrarán todos los modelos que necesiten, absolutamente todos. Solo búsquenlos en el buscador de modelos. La siguiente pestaña es la pestaña Publicaciones, donde verán todas las publicaciones de los demás miembros de la página. Y por supuesto, ustedes podrán usar estas imágenes como base para generar las suyas propias. La siguiente pestaña es la pestaña de Clasificación, donde podrás encontrar los modelos más destacados de la página. Hasta aquí lo más importante de TensorArt. Ustedes pueden revisar las demás pestañas que no son nada complejas. Les pido comprensión por el tono de voz cambiante, pero estoy en pleno proceso de recuperación de un resfriado. Lo cierto es que no pude esperar más tiempo para traerles este poderoso programa que les ofrece muchas funcionalidades y muchos modelos para elegir. Y por si fuera poco, les da la posibilidad de importar los modelos desde Civitay. Agradecido por su comprensión. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.